saludo a todas las personas que desde el territorio, desde las diferentes regiones del país están viendo este tercer módulo del curso Entérese del Proceso de Paz, que hace parte del proyecto de Red de Territorios por la Paz. En este tercer módulo vamos a hablar sobre la participación ciudadana. Mi nombre es María Lucía Méndez, yo soy asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Justamente estoy encargada en el proceso de paz de la participación de la sociedad civil en la mesa de conversaciones. Para iniciar este módulo quiero comenzar con una pregunta y es: ¿por qué es importante la participación de la sociedad civil en los procesos de conversaciones en general? ¿Cuál es la importancia de que participen en cualquier proceso de conversaciones? En primer lugar, porque estamos hablando de esto es un proceso que se inserta en una democracia. Y en cualquier transformación, en cualquier diseño de políticas públicas, es fundamental la participación de la sociedad civil. En segundo lugar, porque queremos que cualquier proceso de paz sea transparente, es decir, que las decisiones y las discusiones que se tomen entre las partes de una mesa de negociaciones siempre sea clara y sea abierta para la sociedad civil y para la ciudadanía. En tercer lugar, porque queremos que sea apropiada por los ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Significa que esto no se convierta solamente en unas discusiones o en un proceso entre las partes, sino que los ciudadanos lo vivan como un proceso propio, porque finalmente la construcción de paz tiene que ver con todos los ciudadanos. En cuarto lugar, que sean legítimas las decisiones, que sean sostenibles, en quinto lugar, es decir, que esto no se convierta simplemente en unas decisiones en el papel, sino que la implementación de esos acuerdos sean sostenibles en el tiempo. Solamente con esos 5 elementos en los cuales la participación de la sociedad civil es esencial, se logran verdaderos acuerdos de paz. Y para que esos acuerdos sean una construcción de paz estable y duradera en el tiempo. Permítame entonces mostrarles diferentes modelos que se han hecho de construcción de paz en el mundo y casos específicos internacionales en los cuales se han aplicado estos modelos. El primero se trata del modelo de participación directa de la sociedad civil en las mesas de conversaciones. Eso significa que la sociedad civil tiene un asiento directo en las discusiones, además de las partes que están negociando. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el plus de hacer eso? ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Que desde el principio de las negociaciones, desde ese momento, la sociedad civil tiene participación, incidencia en las discusiones y en la toma de decisiones, y en los elementos que estábamos hablando hace un rato de la apropiación. Justamente lo que vemos es que la sociedad civil, quienes sean que estén sentados en la mesa, pues desde el primer momento lo viven como propios porque hacen parte de los acuerdos. ¿Cuáles son las desventajas de este primer modelo o mecanismo de participación? Que la sociedad civil realmente no es una sola cosa, como ustedes saben, bien lo saben. La sociedad civil es la suma de muchísimos sectores muy distintos y muy disímiles de la ciudadanía, de la gente del país, y en ese sentido definir quiénes, cómo, cuántas personas, de qué sectores hacen parte de la mesa de conversaciones, se convierte en un desafío muy grande para el proceso, al punto en el que puede poner en riesgo el desarrollo mismo de las conversaciones o evitar o poner en riesgo el ritmo para que se llegue a buen término de las conversaciones. Se convierte en escenarios muy grandes, de discusiones muy grandes, de debates muy abstractos en los cuales no se logra llegar realmente a consensos y acuerdos, que es finalmente el objetivo, por supuesto, principal de cualquier proceso de negociaciones de paz. Un segundo mecanismo, entonces, es el mecanismo de foros consultivos que se hacen paralelos a las negociaciones. Este proceso, entonces, es un segundo mecanismo en el cual la mesa de conversaciones es entre las partes, pero tienen una alternativa de hacer foros, espacios o consultas a través de un mecanismo formalmente establecido que es paralelo a la mesa de conversaciones. ¿Cuáles son las ventajas de este segundo modelo? Que es una alternativa distinta para enfrentar los retos del modelo de participación directa, porque tiene un espacio determinado con unas reglas específicas paralelas al ritmo de las conversaciones. También aumenta los niveles de participación y de legitimidad del proceso, están permanentemente en contacto y en diálogo la mesa de negociaciones o el proceso de negociaciones con la sociedad civil, y la sociedad civil siente permanentemente que puede contribuir, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, que puede contribuir directamente y sustantivamente en los puntos específicos de fondo, los temas de la agenda específicos en los que se trabaja, y a su vez la mesa cuenta, o las partes cuentan, con insumos que vienen de la sociedad civil permanentemente sobre los puntos de la agenda.
En casos específicos de este modelo es el caso de Guatemala, del proceso de paz en Guatemala en el año 94. En Guatemala, la Asamblea de la Sociedad Civil fue ese mecanismo de foros consultivos paralelos mediante los cuales se discutían de manera paralela los temas que se estaban llevando a cabo en la mesa de conversaciones, en la mesa de diálogo, de negociaciones en Guatemala, y la mayoría de esas propuestas discutidas en esos foros consultivos a través de la Asamblea de la Sociedad Civil fueron integrados a los acuerdos que se llevaron a cabo en Guatemala. Un segundo ejemplo, como ustedes pueden ver en las diapositivas, es el caso de Colombia en el proceso del Caguán, que como todos saben estuvo desde el 98 hasta el año 2002. En el caso de Colombia, algunos de ustedes recordarán muy bien, se trataba de unas audiencias públicas que se hacían en el espacio mismo territorial del Caguán, donde se llevaban a cabo las negociaciones entre el gobierno Pastrana y las FARC, en los cuales a través de un modelo que era el consejo temático, diferentes sectores de la sociedad civil, del gobierno, la iglesia, hacían directamente una participación a través de esas asambleas públicas en el proceso de paz del Caguán. Un tercer modelo es la posibilidad de hacer consultas informales. ¿Esto qué se refiere? No son reglas estrictas específicas en las cuales uno pueda definir cómo son esos foros, pero sí se define exactamente que hay cada cierto tiempo, de manera esporádica, unas consultas informales a la sociedad civil. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, este proceso tiene que ver sobre todo cuando no existen alternativas de hacer foros o mecanismos formales por la misma dinámica que el proceso tiene. También permite, en los casos en que no existen otros mecanismos adicionales a este, permite tener información, insumos de la sociedad civil, permite tener una interlocución con los diferentes sectores de la sociedad civil, pero en comparación con el modelo anterior de los foros paralelos o de los foros consultivos paralelos, es que genera un poco más de distancia entre la mesa propiamente de conversaciones y la sociedad civil. Sin embargo, al ser también mucho más flexibles, permite que haya diferentes maneras más adaptadas a las circunstancias para hacer consultas a la sociedad civil en los casos en los cuales no es posible formalmente establecer foros consultivos paralelos. Casos de estos son el caso de Kenia, del proceso de Kenia en el año 2008, y específicamente se refiere, como ustedes lo pueden ver en las diapositivas, en la posibilidad que hubo en Kenia en ese momento de identificar las expectativas que tenía la sociedad civil y saber cuál era la visión que tenían del conflicto y las alternativas para solucionarlo en el proceso de paz, si bien no se crearon foros oficiales de manera paralela. Un cuarto modelo es las campañas o movilizaciones a favor de la paz. Ustedes de esto seguramente les suena mucho más familiar y como vamos a ver en el transcurso de esta exposición, muchos de estos elementos se parecen a lo que hoy ocurre en el caso colombiano, como ya lo vamos a ver. Este cuarto modelo se refiere específicamente a el papel que tiene la ciudadanía específicamente en generar movilizaciones, bien sea a favor, bien sea en contra muchas veces del proceso de paz. Eso tiene una incidencia directa en las mesas de conversaciones, en las negociaciones en el mundo, ha tenido en el pasado una incidencia directa en las negociaciones y lo que hace justamente es incidir en que ese proceso tenga un buen desarrollo o por el contrario, en muchos casos la sociedad civil se manifieste en contra del proceso. Casos como estos son, por ejemplo, el caso de Irlanda en el año 98, que a través de la campaña del sí o el Yes Campaign hicieron toda una movilización para que la gente apoyara el proceso de paz y creara un entorno favorable del proceso de paz en ese momento, que como ustedes saben tuvo unos resultados bastante exitosos en términos de apoyo general y masivo de la sociedad civil en Irlanda para el proceso. Un cuarto modelo es el modelo de validación democrática de los acuerdos, un tema que seguramente a ustedes también les suena directamente. Este es un mecanismo que se ha usado en otros procesos de paz en el mundo y es justamente la posibilidad que tienen los ciudadanos de manifestarse mediante los mecanismos formalmente establecidos democráticos, más allá del proceso, de manifestarse sobre el éxito o no y la implementación o no de los acuerdos, es decir, si están de acuerdo o no que este proceso se lleve a cabo. Esto se ha hecho en otros procesos en el mundo, específicamente ustedes pueden aquí tener el ejemplo del caso de Irlanda, del que mencionábamos hace un rato, que la sociedad civil irlandesa tuvo la posibilidad a través de un referendo de manifestarse sobre si estaban de acuerdo o no en que se implementara el acuerdo que se hizo, el acuerdo, como ustedes saben, de Ulster, que fue el que dio fin al conflicto en Irlanda, y la sociedad civil definió si sí o no estaba de acuerdo con este proceso. Esto es otro mecanismo, si bien los anteriores a los que nos referíamos son mecanismos que se utilizan
durante la misma etapa de negociación, mientras la mesa está activa, este último mecanismo en particular tiene que ver específicamente con un proceso, digamos, después de la firma de los acuerdos, dado que ya está acordado y en lo que la ciudadanía participa sobre todo en definir si van a implementarse o no van a implementarse esos acuerdos. Un último modelo es justamente ya exactamente en la fase posterior a la firma de los acuerdos, que es la participación de la sociedad civil en la implementación de dichos acuerdos. Este es un punto fundamental sobre el que ya vamos a hablar más adelante cuando nos refiramos al caso de Colombia, y este es el mecanismo mediante el cual la participación de la sociedad civil se centra sobre todo no en la parte de negociación, no en la parte de las discusiones, sino en la implementación de esos acuerdos, en la manera como lo que queda escrito en el papel entre las partes se traduce en transformaciones, en cambios, en reformas directamente aplicados en el país donde se define, en este caso sería en Colombia. Ahí la participación de la sociedad civil es fundamental, pero adicionalmente es la manera de definir finalmente lo que queda en el papel, cómo es que se hace en la práctica. Esa respuesta de cómo se hace en la práctica la definen los diferentes sectores, los diferentes territorios, ya directamente en el momento de la implementación. Este es el último, el sexto mecanismo mediante el cual se puede hacer una participación de la sociedad civil en los procesos de paz. Recapitulando, como ustedes pueden ver, hay diferentes maneras de participar, unas que tienen que ver específicamente durante la fase de negociaciones está activa y otros mecanismos que funcionan cuando la negociación ya ha terminado, cuando ha concluido los acuerdos de paz, se ha firmado un documento de acuerdos de paz y se trata más bien de la fase, bien sea de validación democrática de los acuerdos o de implementación de esos acuerdos ya en la práctica.